Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre una de las organizaciones políticas más relevantes de la historia moderna de Nicaragua, un partido político que tomó fuerza a finales del siglo XX y que logró derrocar al gobierno de los Somoza. Nos referimos al Frente Sandinista de Liberación Nacional, una organización que impuso un nuevo modelo político en Nicaragua. En este episodio veremos cómo estaba esta nación antes del movimiento, la formación del grupo y la revolución sandinista, y el estado del país tras la revuelta social y política. En el siglo XX, la región de Centroamérica, así como algunos países latinoamericanos, fueron escenario de varias intervenciones militares y políticas, encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos, puesto que este país tenía intereses en estos territorios, ya sea por su localización geográfica, pues esto era clave para el establecimiento de rutas comerciales marítimas y terrestres, o por las buenas tierras agrícolas que estas naciones tenían. Uno de los países que fue ejemplo de esta situación fue Nicaragua, que desde 1912 había sido escena de una intervención norteamericana, y esto como una nación independiente, por así decirlo, pues tenía presidentes nativos que gobernaban el país, pero que a la vez trabajaban para cumplir los intereses de los estadounidenses. Ejemplo de esto fue Adolfo Díaz, quien pidió a los Estados Unidos en 1912 que entraran a su país. Los norteamericanos estarían en Nicaragua hasta 1925, cuando el cuerpo de marines se retiró del país centroamericano. Sin embargo, al año siguiente, Emiliano Chamorro Vargas encabezó un golpe de estado que despojó a Carlos Solórzano del poder. Chamorro falló en obtener el reconocimiento estadounidense, y además Adolfo Díaz regresó a la presidencia por segunda vez, pero traería consigo a tropas del cuerpo de marines. En otras palabras, se dio una nueva intervención norteamericana. Esto no gustó al revolucionario Augusto César Sandino, quien amasó a campesinos y trabajadores nicaragüenses para pelear contra los soldados yanquis en su país. Eventualmente, su rebelión fue un éxito, pues en 1933 Estados Unidos retiró sus tropas de Nicaragua, dejando al militar Anastasio Somoza García al mando de la Guardia Nacional del país, la cual había sido entrenada por los mismos estadounidenses. Esta figura nicaragüense ordenó el asesinato de Sandino, quien sucumbió a estos el 21 de febrero de 1934, y que se encontraba en pláticas con el presidente Juan Bautista Sacasa para cesar el conflicto armado en el país. En 1936, Somoza ordenó un golpe de estado en contra de Sacasa. Este plan resultó como se esperaba y puso un títere en el poder, y no sería hasta 1937 cuando asumiría formalmente el puesto, el cual no dejaría legalmente en 1947, pero en realidad no fue hasta 1956 cuando su poder en Nicaragua terminó, ya que gobernaba indirectamente mediante una serie de títeres presidenciales en el poder. Somoza era una de las figuras militares más prominentes del país y tenía nexos con algunas de las familias nicaragüenses más importantes. Y con la llegada de él a la presidencia, muchas cosas cambiaron dentro del país, ya que tenía el apoyo de parte de la élite de Nicaragua. Durante la dictadura de Somoza, la prensa y los partidos de oposición fueron controlados, y el gobierno nacional estrechó sus lazos militares, políticos y económicos con los Estados Unidos, pues permitió que establecieran una base militar en su territorio y dio permiso a la CIA de entrenar a sus soldados que pelearon en el golpe de estado en Guatemala, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz en 1954. El ascenso del nepotista permitió que su familia se volviera la más poderosa del país
y para 1974 su patrimonio valía alrededor de $400 millones. El 21 de septiembre de 1956, el presidente Somoza fue disparado por el poeta liberal Rigoberto López Pérez, quien fue reprendido por las autoridades tras el acto, pero Somoza no resistió las heridas de bala y sucumbiría a estas el 29 de septiembre. A Somoza lo sucedió su hijo Luis Somoza Debayle, quien asumió el poder tras la muerte de su padre, y que mantuvo una política muy estrecha con los norteamericanos, pues trabajó con ellos para realizar el envío de sus soldados a Cuba durante la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Luis Somoza dejaría el poder en 1963 y lo sucederían varios presidentes títeres por los siguientes 4 años, hasta su muerte en 1967, cuando su hermano Anastasio Somoza Debayle llegó a la presidencia, puesto que dejó en 1972 debido a los límites establecidos por la Constitución, pero regresaría en 1974 al poder con la proclamación de una nueva. Mientras los Somoza, así como el círculo militar y político nicaragüense y estadounidense a su alrededor se hacía cada vez más rico, el pueblo sufría en la miseria e injusticia provocada por estos grupos políticos y gubernamentales. Nicaragua fue en ese entonces una tierra rica en la cultivación de café y algodón, pero al ver que este negocio prosperaba mucho en el país, sus propietarios decidieron concentrar los terrenos en donde crecían estos cultivos, siendo este intento un desastre, pues las tierras dejaron de ser eficientes y mucha gente perdió su empleo. A esto le sumamos la actitud que la Guardia Nacional tenía con el pueblo, pues era una organización corrupta y abusiva que estaba envuelta en contrabandos, prostitución y en la represión de la población nicaragüense. Muchos ciudadanos sabían que esto tenía que parar, por lo que a inicios de los 60 surge una organización política en el país, conocida como Frente Sandinista de Liberación Nacional, un grupo izquierdista que pretendía realizar un cambio en el país, pues en otras partes del continente se habían desatado revueltas que terminaron en la expulsión de líderes dictatoriales y en el establecimiento de nuevos gobiernos que prometían llevar a su pueblo a lugares nunca antes imaginados en su historia. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, o también llamado por sus siglas FSLN, prometía dar las mejores condiciones de vida para Nicaragua, que desde hace décadas sufría desigualdad, abuso laboral y social y pésimas condiciones de trabajo, pues eran explotados en los campos de cultivo, así como en las fábricas. El FSLN fue fundado en el país vecino de Honduras en 1961 por 3 idealistas socialistas: Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga y Tomás Borge Martínez, quienes estaban dispuestos a derrocar a Somoza, despojarse de la influencia estadounidense e introducir varias ideas socialistas e izquierdistas que darían paso a que los nicaragüenses obtuvieran más beneficios al momento de elaborar, cultivar y relacionarse con el gobierno. Estos revolucionarios nombraron el movimiento de esa forma en honor a Augusto César Sandino, afirmando que iban a continuar su trabajo, que fue abruptamente terminado en 1934 con su muerte. La fundación del Frente estuvo inspirada por la Revolución Cubana, culminada en 1959. De este acontecimiento, los sandinistas usaron una táctica que se empleó en dicha revuelta, el foco militar, teniendo sus orígenes con Che Guevara. Esta táctica consistía en el repliegue de fuerzas guerrilleras en zonas estratégicas de un país, como sitios cercanos a los campos de cultivo y algunos pueblos, así como en ciertas zonas montañosas, pero el plan no resultó como se esperaba, pues no existía una red de comunicación tan buena como la que Fidel Castro tenía en Cuba, y los campesinos tenían muy arraigada
la ideología estadounidense. Además, los sandinistas no estaban tan preparados militarmente. En 1963 ocurren dos eventos importantes previos a la revuelta sandinista, pues en ese año toma posesión el presidente René Schick Gutiérrez, mientras que al FSLN se une un joven estudiante de Derecho que se convertiría en un futuro en una de las figuras políticas más importantes del país, Daniel Ortega. Al año siguiente, Fonseca intentó llevar a cabo un intento de asesinato contra Somoza Debayle, el hijo del primer presidente de los Somoza, pero fue arrestado y posteriormente exiliado en 1965 a Guatemala. De igual forma, varios miembros de la FSLN dejaron Nicaragua para refugiarse en otros países como Cuba y Panamá, donde continuaron su trabajo contra la dictadura de los Somoza. El 22 de enero de 1967 ocurre la masacre de la avenida Roosevelt en la capital nicaragüense, Managua, en la que simpatizantes de la Unión Nacional Opositora, o también llamada UNO, exigían reformas a la ley electoral, pues ese año era de elecciones. La manifestación terminó en tragedia, pues miembros de la Guardia Nacional dispararon contra los manifestantes y se cree que entre 1000 y 1500 personas fallecieron ese día, pero esta es una cifra que no es exacta. Tras esto, el presidente Lorenzo Guerrero Gutiérrez terminó su mandato interino y Somoza Debayle, el tercer presidente de la familia Somoza, tomó su lugar. Esto marcó el principio del último y más duro régimen de la familia dictatorial nicaragüense, pues el pueblo, así como la FSLN, fueron duramente reprimidos por las manos de Somoza. Además, uno de los fundadores del grupo, Mayorga, fue asesinado junto con sus tropas por la Guardia Nacional el 27 de agosto de 1967 en Pancasán, poniendo un alto temporal a la lucha, pues el FSLN se reorganizó con el fin de no volver a repetir un evento como este, y lo más importante, para no disiparse. El 23 de diciembre de 1972, un terremoto sacudió al país, matando entre 6.000 y 10.000 personas y dejando a más de 300.000 sin hogar. Después del desastre, la ayuda internacional económica empezó a llegar, pero los Somoza y el gobierno se beneficiaron ilícitamente de los apoyos destinados al pueblo de Nicaragua. Esto causó una oleada de protestas nacionales y mayor apoyo para la FSLN. El 27 de diciembre de 1974, varias guerrillas asaltaron la casa de Chema Castillo, un miembro prominente del gobierno de Somoza, acto que culminó en la liberación de presos políticos y en el cumplimiento de ciertas demandas del FSLN. 2 años después, en marzo de 1976, Fonseca regresó del exilio para controlar los dos grupos que conformaban la FSLN, la Guerra Popular Prolongada y la Tendencia Proletaria. Pero el 7 de noviembre, Fonseca es asesinado en Sinica por tropas del gobierno nicaragüense. Tras la muerte de Fonseca, el FSLN se dividió en los grupos ya mencionados y en otro más, conocido como los terceristas, liderados por Daniel Ortega y su hermano Humberto Ortega. Por 2 años no habría mucha actividad dentro del movimiento sandinista, hasta que el 10 de enero de 1978 el periodista Pedro Joaquín Chamorro, editor del periódico La Prensa de ideología antisomocista, fue asesinado. Muchos consideran este suceso como el detonante principal de la última etapa de la revolución sandinista. Cabe recalcar que en 1977 Jimmy Carter fue elegido como presidente de los Estados Unidos y durante su presidencia realizó una campaña a favor de los derechos humanos a nivel internacional. El régimen de Somoza era criticado por no respetar los derechos que los nicaragüenses tenían por el simple hecho de ser ciudadanos de dicha nación, por lo que se vio obligado a restaurar algunas libertades en el país,
ante la presión de Estados Unidos. Después de la muerte de Chamorro, los sandinistas atacaron el Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, tomando a 1000 rehenes en el lugar y demandando la liberación de presos políticos y dinero, promesas que fueron cumplidas. La operación rebelde fue dirigida por Eden Pastora, conocido por algunos como Comandante Cero. Por su parte, Carter llegó a un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos para detener la guerra en Nicaragua, algo que Somoza apoyaba, pero no el punto establecido de elecciones libres y democráticas. Para marzo de 1979, Carter dejó de financiar militarmente al gobierno somocista. Entre 1978 y 1979 ocurrieron muchos enfrentamientos entre somocistas y sandinistas que involucraron ataques aéreos que mataron e hirieron a cientos de personas. Para mediados de 1979, muchas ciudades ya habían sido tomadas por la FSLN y en junio iniciaron los planes para consolidar un nuevo gobierno compuesto por sandinistas como Ortega y algunos miembros de la oposición. Ese mismo mes se convocó a una huelga nacional y con el paso de los días Managua sería escenario de duros enfrentamientos. Finalmente, el 17 de julio de 1979, Somoza partió al exilio a Estados Unidos, por lo que el Congreso de Nicaragua puso a Francisco Urcullo como presidente interino, cargo que pretendía dejar en 1981, situación que lo obligó a dejar el poder el 18 de julio. Es así como la revolución sandinista había triunfado y esta culminó oficialmente con la entrada de la FSLN a Managua el 19 de julio, pero esto era el comienzo de una nueva era en la historia de Nicaragua. Pese a que Nicaragua había sido liberada, por así decirlo, de la dictadura de Somoza, el país estaba en ruinas, pues medio millón de personas se quedaron sin hogar y entre 20.000 y 50.000 personas murieron en la revolución. Después del fin del movimiento, se estableció una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, órgano temporal que gobernaría el país hasta la elección de un nuevo presidente. El FSLN realizó muchos cambios ya en el poder, introdujo una reforma agraria. Se nacionalizaron los bancos locales, la industria minera y forestal, así como algunas propiedades privadas, y se introdujeron programas sociales que ayudarían a las clases más perjudicadas. Uno de los programas más importantes fue el de la alfabetización, pues antes de la revolución la mitad de la población era analfabeta, y para 1983 solo el 13% tenía esta condición social. Durante los primeros años del gobierno sandinista, las relaciones con los Estados Unidos fueron pacíficas, pero eso cambió con la llegada de Ronald Reagan al poder, pues este presidente veía a los sandinistas como una amenaza a sus intereses, por lo que en 1981 dejó de apoyar económicamente al país y empezó a financiar grupos rebeldes que pelearían en contra de los sandinistas. Los contras eran estos grupos y estaban compuestos por 15.000 personas a mediados de los 80s. En 1984, el Congreso estadounidense prohibió la financiación de los contras, por lo que el gobierno de Reagan buscó obtener recursos con la venta ilegal de armas en Irán, algo que se convertiría en un escándalo conocido como Irán-Contra. Además, ese mismo año se realizaron elecciones presidenciales en Nicaragua, en las que Ortega salió ganador. Esto causó que Reagan pusiera un embargo económico en el país en 1985. Esto debilitó a la economía del país, y con la amenaza de los contras también presente, Ortega tuvo que usar dinero de los programas sociales para pelear contra estos grupos y se vio obligado a buscar apoyo económico de la Unión Soviética y Cuba. En 1990, el FSLN perdió las elecciones presidenciales contra Violeta Chamorro, viuda del periodista
Pedro Chamorro, y una candidata de oposición al sandinismo, apoyada por Estados Unidos. El FSLN, ya como partido político, no regresaría a la presidencia del país en 2006, cuando Ortega tomó el poder nuevamente, puesto en el que sigue en la actualidad. Pero en los últimos años, su gobierno se ha vuelto más represivo, dictatorial, opresor y nepotista, pues además de que su esposa, Rosario Murillo, es la actual vicepresidenta del país, el gobierno de Ortega ha sido calificado de corrupto, pues en 2018 se suscitaron una serie de protestas en contra del presidente debido a los cortes pensionarios y económicos hechos por su gobierno. El pueblo de Nicaragua aún sigue viviendo en un estado económico deficiente, situación que ha obligado a miles de personas a emigrar a nuevos lugares, pues su gobierno prometió darles una buena calidad de vida, pero es evidente que el actual mandatario siguió el camino equivocado, tal y como lo hizo la familia Somoza en su momento. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.